Yo sabía, desde el momento en que firmé esos papeles, yo sabía que al día siguiente ya no estaría aquí, que mi hija, mi propia sangre, desaparecería con cada centavo que había construido durante 40 años de mi vida. Y aún así lo hice. Porque una madre siempre espera estar equivocada, ¿verdad? Siempre espera que esta vez sea diferente. Pero yo ya había aprendido que el amor de una madre puede ser el arma más peligrosa contra sí misma. Me llamo Carmen, tengo 62 años, y hasta hace 3 días era dueña de una fortuna que había levantado desde la nada. Desde que a los 18 años llegué a esta ciudad sin más que la ropa que llevaba puesta y un sueño tan grande que me dolía el pecho cada vez que respiraba. Hoy estoy aquí, en esta misma oficina donde construí mi imperio, pero ahora las paredes están vacías. Los cuadros que costaron más que una casa ya no están. El escritorio de caoba maciza, donde tomé las decisiones más importantes de mi vida, ya no me pertenece. Y yo estoy temblando. No de frío, aunque el aire acondicionado está demasiado fuerte para este día de abril. Tiemblo porque dentro de mi pecho hay un vacío tan profundo que siento que si me muevo muy rápido, me voy a desplomar. Pero déjame contarte cómo llegué hasta aquí. Porque esta historia no comenzó hace 3 días. Comenzó hace 26 años, cuando sostuve a mi hija recién nacida en mis brazos y le prometí que nunca le faltaría nada, que nunca pasaría por lo que yo pasé, que nunca tendría que trabajar con las manos agrietadas hasta sangrar, como yo lo hice durante años en esa fábrica textil donde me pagaban una miseria, que nunca tendría que contar monedas para comprar leche, como yo lo hice cada maldito día de mi juventud. Lucía nació un martes lluvioso de marzo. Recuerdo cada detalle de ese día como si hubiera sido ayer. El olor a desinfectante del hospital, el sonido de mis respiraciones entrecortadas, la forma en que la luz fluorescente del techo hacía que todo se viera irreal, como si estuviera viviendo el sueño de otra persona. Cuando la enfermera me la puso en el pecho, yo sentí que algo se acomodaba dentro de mí, como si todas las piezas rotas de mi vida por fin encontraran su lugar. Sus deditos tan pequeños se aferraron a mi dedo índice con una fuerza que me sorprendió, y yo pensé que finalmente tenía una razón para seguir luchando que iba más allá de mi propia supervivencia. Su padre se había ido 2 meses antes de que ella naciera. Una noche simplemente no regresó del trabajo, y una semana después recibí una carta donde me explicaba que no estaba listo para ser padre. Esas fueron sus palabras exactas. Como si la paternidad fuera algo para lo que uno pudiera prepararse, como si fuera un examen que se puede posponer. Yo tenía 23 años y mi mundo se había reducido a ese pequeño apartamento de 2 habitaciones en un barrio donde los gritos de los vecinos se escuchaban a través de las paredes delgadas, donde el agua caliente llegaba solo 2 horas al día, donde cada noche me quedaba dormida rezando para que Lucía no se enfermara porque no tenía dinero para un médico. Pero yo tenía algo que su padre nunca tuvo, una determinación que nacía desde lo más profundo de mis entrañas. Una furia silenciosa que me despertaba cada mañana a las 5 de la madrugada y me empujaba a salir a buscar trabajo, a tocar puertas, a suplicar oportunidades. Yo iba a salir de esa miseria, no por mí, sino por ella. Por esos ojitos oscuros que me miraban con una confianza absoluta, como si yo fuera capaz de mover montañas. Y tal vez en ese entonces sí lo era. Conseguí trabajo en una oficina pequeña de contabilidad. Al principio solo organizaba papeles y atendía el teléfono, pero yo observaba todo. Cada conversación, cada decisión, cada error que cometían mis jefes. Durante las noches, después de que Lucía se quedaba dormida, yo estudiaba. Libros de contabilidad que compraba usados, cursos por correspondencia que pagaba en cuotas pequeñas. Mi mesa de la cocina se convertía en mi escritorio, y bajo la luz amarillenta de esa lámpara que parpadeaba, yo construía mi futuro paso a paso. Lucía crecía hermosa. Tenía mi cabello oscuro pero los ojos de su padre, verdes como el mar en un día de tormenta. Era una niña curiosa, siempre preguntando por qué el cielo era azul, por qué las plantas necesitaban agua, por qué mamá llegaba tan tarde del trabajo. Yo le compraba libros cuando podía, usados en su mayoría, y los leíamos juntas antes de dormir. Ella se acurrucaba contra mi lado, y yo sentía su respiración cálida contra mi cuello mientras le leía cuentos de princesas que vivían en castillos enormes. Y yo pensaba, algún día mi hija va a tener su propio castillo. A los 3 años de estar en esa oficina, mi jefe me ofreció hacerme socia menor. Era un hombre mayor, don Rodrigo,
que había notado cómo yo había reorganizado todo el sistema de archivos, cómo había conseguido nuevos clientes, cómo había convertido su pequeña oficina en algo más eficiente. Carmen, me dijo un viernes por la tarde, mientras el sol se filtraba por las persianas viejas, tú tienes algo que no se puede enseñar. Tienes hambre. Y tenía razón. Yo tenía un hambre voraz por crecer, por construir algo que fuera mío, por darle a mi hija lo que yo nunca tuve. Los primeros años como socia fueron brutales. Trabajaba desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Lucía se quedaba con mi vecina, doña Mercedes, una señora mayor que había criado 6 hijos y que cuidaba a mi niña como si fuera su propia nieta. Yo llegaba a casa agotada, con los pies hinchados, con dolor de cabeza por estar frente a números todo el día, pero cuando veía a Lucía corriendo hacia mí con esa sonrisa que iluminaba toda la habitación, todo valía la pena. Mami, ¿ya somos ricas?, me preguntaba a veces, con esa inocencia que solo tienen los niños. Y yo le decía que sí, que éramos las personas más ricas del mundo porque nos teníamos la una a la otra. Pero por dentro, yo sabía que no era suficiente. Yo quería darle más. Quería que tuviera la mejor educación, la mejor ropa, las mejores oportunidades. Quería que nunca sintiera la humillación de que le negaran algo por falta de dinero. Cuando Lucía cumplió 8 años, ya habíamos comprado nuestro primer apartamento propio. No era lujoso, pero era nuestro. Tenía 3 habitaciones, ventanas grandes que dejaban entrar el sol, y una cocina donde finalmente podía preparar comidas decentes. Recuerdo el día que nos mudamos. Lucía corrió por todos los cuartos gritando de emoción, y yo me quedé parada en la sala vacía, respirando ese olor a pintura fresca, sintiendo que por primera vez en mi vida tenía algo que realmente me pertenecía. La empresa crecía. Don Rodrigo y yo nos asociamos con otros contadores, abrimos oficinas en 2 ciudades más, comenzamos a manejar las finanzas de empresas importantes. Yo trabajaba incansablemente, pero ahora tenía un propósito claro: construir algo lo suficientemente grande como para que Lucía nunca tuviera que preocuparse por dinero, para que pudiera estudiar lo que quisiera, viajar por el mundo, casarse por amor y no por necesidad, para que fuera libre de una manera que yo nunca pude ser. Pero algo comenzó a cambiar en Lucía cuando entró a la adolescencia. Tal vez fue que yo trabajaba demasiado. Tal vez fue que, en mi afán de darle todo lo material, me olvidé de darle lo más importante, mi tiempo. De repente, mi niña dulce y curiosa se convirtió en una extraña que vivía en mi casa. Llegaba tarde, sus calificaciones comenzaron a bajar, y cuando yo intentaba hablar con ella, me miraba con esos ojos verdes llenos de una frialdad que me partía el alma. No me entiendes, mamá, me decía, y tenía razón. Yo no entendía cómo la niña que había sido mi razón de vivir ahora me veía como si fuera su enemiga. Yo intentaba acercarme, pero era como tratar de abrazar a alguien que está detrás de un cristal. Podía verla, pero no podía tocarla realmente. A los 16 años, Lucía comenzó a salir con un chico que me daba mala espina desde el primer momento. Damián tenía 20 años, manejaba un carro deportivo que obviamente no había comprado con dinero honesto, y tenía esa manera de sonreír que no llegaba a los ojos. Era guapo, eso no podía negarlo, con ese cabello rubio despeinado a propósito y esa forma de vestirse que gritaba dinero fácil. Pero había algo en él, algo que me recordaba a las personas que yo había conocido en mi juventud. Personas que vivían al día, que no tenían planes más allá de la próxima fiesta, la próxima aventura, el próximo escándalo. Intenté hablar con Lucía sobre él, pero cada conversación terminaba en gritos. «Estás celosa porque por fin soy feliz», me gritaba. «Siempre has querido controlar mi vida». Y tal vez tenía un poco de razón. Tal vez yo había sido tan protectora, tan controladora, que había empujado a mi hija directamente hacia lo que más temía. La primera vez que Lucía llegó a casa drogada, yo estaba en mi oficina terminando de revisar unos contratos. Era casi medianoche cuando recibí la llamada del portero del edificio. «Señora Carmen, su hija está aquí abajo, pero creo que no se encuentra bien». Bajé corriendo, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. La encontré recostada contra la pared del lobby, con los ojos vidriosos, balbuceando palabras que no tenían sentido. Su cabello, siempre tan perfecto, estaba despeinado y sucio. Su ropa olía a cigarrillo y a algo más, algo químico que no pude identificar. La llevé al hospital. Durante todo el camino en el taxi,
Ella tenía la cabeza recostada en mi hombro, murmurando disculpas que se perdían entre sollozos. Lo siento, mami, lo siento mucho. El olor de su cabello, que antes era como miel y flores, ahora tenía ese aroma acre que me revolvía el estómago. En la sala de emergencias, bajo esas luces fluorescentes que hacían que todo se viera amarillento y enfermizo, yo sostuve su mano mientras los médicos le hacían exámenes. Su piel estaba fría, y de vez en cuando su cuerpo se estremecía como si tuviera escalofríos. Es marihuana mezclada con algo más, me dijo el doctor, un hombre joven con ojeras profundas que probablemente había visto demasiadas noches como esa. No es grave esta vez, pero... No necesitó terminar la frase. Los dos sabíamos que habría una próxima vez si esto no se detenía ahora. Esa noche, cuando llegamos a casa, Lucía se desplomó en su cama sin siquiera cambiarse de ropa. Yo me quedé sentada en la orilla de su cama, viendo cómo dormía, escuchando su respiración irregular. Su rostro se veía tan joven, tan inocente en el sueño, que por un momento pude ver a mi niña pequeña otra vez. Esa niña que me abrazaba cuando tenía pesadillas, que me ayudaba a cocinar parada en una silla porque no alcanzaba la estufa, que me decía que cuando creciera iba a cuidar de mí como yo la cuidaba a ella. Pero cuando despertó al día siguiente, la extraña había regresado. Fue solo una vez, mamá. No es para tanto. Mencha. Lo supe por la forma en que evitaba mis ojos, por cómo sus manos temblaban ligeramente cuando se sirvió el café. Pero yo quería creer que tenía razón, que había sido solo un error, un momento de debilidad adolescente. Las cosas empeoraron gradualmente. Lucía comenzó a faltar a clases más frecuentemente. Dejó el equipo de natación, donde había sido una de las mejores. Sus amigos cambiaron. Ya no venían a casa esas chicas dulces con las que había crecido, sino un grupo de jóvenes que fumaban en la entrada del edificio y que me miraban con una mezcla de burla y desprecio cuando yo llegaba del trabajo. Un día encontré dinero faltando de mi cartera. No era mucho, solo 200 pesos, pero era la confirmación de lo que ya sabía en mi corazón. Mi hija estaba en problemas serios. Esa noche la confronté. Lucía, necesitamos hablar. Ella estaba en su habitación, supuestamente estudiando, pero yo podía ver que tenía los ojos rojos e hinchados. No tomé nada, me dijo antes de que yo pudiera siquiera preguntarle sobre el dinero. Su negación inmediata me confirmó mis sospechas. Lucía, mi amor, estás enferma. Necesitas ayuda. Pero ella explotó. Me gritó cosas horribles, cosas que todavía me duelen cuando las recuerdo. Me dijo que la había arruinado con mis expectativas imposibles, que nunca la había amado realmente, solo había amado la idea de tener una hija perfecta que fuera una extensión de mi éxito. Tal vez tenía razón. Tal vez en mi obsesión por darle todo lo material, me había olvidado de darle lo que realmente necesitaba: presencia, comprensión, paciencia. Pero ya era demasiado tarde para esas reflexiones. El daño ya estaba hecho. Inscribí a Lucía en un programa de rehabilitación cuando tenía 17 años. Fue la decisión más difícil de mi vida. Verla llorar, suplicándome que no la enviara ahí, que ella podía parar sola, que solo necesitaba una oportunidad más, fue como arrancarme el corazón con las manos. Pero yo sabía que si no lo hacía entonces, la perdería para siempre. El centro de rehabilitación estaba a 2 horas de la ciudad, rodeado de montañas verdes y un silencio que se sentía como una bendición después del caos que había sido nuestra vida los últimos meses. Era un lugar bonito, con jardines bien cuidados y edificios de piedra que parecían más una universidad que un hospital. Pero cuando dejé a Lucía ahí, cuando vi cómo se alejaba caminando junto a una consejera sin voltear a verme, yo supe que algo se había roto entre nosotras que tal vez nunca se podría reparar. Intenté sacar a Ana de la casa legalmente, pero Lucía era mayor de edad y tenía derecho a invitar a quien quisiera. Intenté hablar con Lucía cuando Ana no estaba, pero ella ya no me escuchaba. Estaba tan perdida en las drogas, tan manipulada por esa mujer, que había dejado de ser capaz de pensar por sí misma. Una noche, no pude más. Había llegado a casa después de trabajar 14 horas seguidas cerrando un contrato importante, y encontré mi oficina en casa completamente revuelta. Habían robado mi computadora, algunos documentos importantes, y algo que me dolió más que todo lo demás, una foto enmarcada de Lucía cuando tenía 5 años, donde aparecía abrazándome después de su primera obra escolar. Era una de mis posesiones más queridas, y ahora había desaparecido. ¿Dónde está mi foto?,
Le pregunté a Lucía. Ella estaba en el sofá, claramente drogada, con esa mirada perdida que ya conocía demasiado bien. ¿Cuál foto?, murmuró, aunque sabía perfectamente de cuál le hablaba. La foto de tu obra de teatro. La que estaba en mi escritorio. No sé de qué hablas. Mentía. Lo supe porque no pudo sostenerme la mirada. Ana estaba parada en la puerta de la cocina, sonriendo con esa sonrisa que me daba náuseas. Sabía que ella había sido quien había organizado el robo, pero no podía probarlo. Esa noche tomé una decisión que me partió el alma. Eché a Lucía de la casa. No puedes vivir aquí si vas a seguir con esta vida, le dije. Esta es mi casa, construida con mi trabajo, y no voy a permitir que la conviertan en un punto de drogas. Lucía me miró con un odio tan puro que me hizo retroceder físicamente. Perfecto, me dijo. De todas formas, nunca fue realmente mi hogar. Solo era el lugar donde vivía la hija perfecta que tú querías que fuera. Se fueron esa misma noche. Lucía empacó sus cosas en 2 maletas, igual que Ana había llegado, y se marcharon sin voltear atrás. Yo me quedé sola en ese departamento que de repente se sentía enorme y vacío, rodeada del desorden que habían dejado, preguntándome si había hecho lo correcto o si acababa de cometer el error más grande de mi vida. Los siguientes 2 años fueron un infierno de silencio. Lucía no me llamaba, no me visitaba, era como si hubiera muerto. Yo contrataba investigadores privados de vez en cuando para saber si estaba viva, si estaba bien, si necesitaba ayuda. Los reportes que recibía me destrozaban. Vivía en departamentos baratos con Ana, cambiando de dirección cada pocos meses, probablemente porque no podían pagar la renta o porque huían de algún problema. Trabajaba en empleos temporales cuando no estaba demasiado drogada para funcionar. Había perdido mucho peso. Había estado en el hospital 2 veces por sobredosis. Cada reporte era como recibir una puñalada en el estómago. Pero al menos sabía que estaba viva. En ese tiempo, mi empresa siguió creciendo. Abrimos oficinas en 3 países más, manejábamos las finanzas de corporaciones multinacionales, y yo me había convertido en una de las mujeres más ricas e influyentes del país. Pero el éxito se sentía hueco. ¿De qué sirve tener todo el dinero del mundo si no tienes a nadie con quien compartirlo? ¿De qué sirve construir un imperio si no tienes un heredero que lo valore? Traté de llenar el vacío con trabajo, con viajes, con obras de caridad. Doné dinero a centros de rehabilitación, financié programas para jóvenes en riesgo, construí becas universitarias para madres solteras. Tal vez pensé que si ayudaba a otros hijos perdidos, el universo me devolvería al mío. Tal vez pensé que si reparaba a otras familias rotas, la mía también se sanaría. Pero no funcionó así. El contacto se reanudó cuando Lucía cumplió 25 años. Me llamó un martes por la tarde, mientras yo estaba en una junta con inversionistas japoneses. Su nombre apareció en la pantalla de mi teléfono después de 2 años de silencio, y yo sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Mami, me dijo, y su voz sonaba diferente. Más madura, más cansada. Podemos vernos. Cancelé toda mi agenda para el resto del día. Nos encontramos en un café cerca de mi oficina, uno de esos lugares pequeños con música suave y el olor a canela siempre flotando en el aire. Cuando la vi llegar, me costó trabajo reconocerla. Había perdido tanto peso que su ropa le quedaba grande. Su cabello, antes brillante y espeso, se veía opaco y maltratado. Pero lo que más me dolió fueron sus ojos. Ya no tenían esa chispa traviesa que recordaba de su infancia. Parecían los ojos de alguien que había visto demasiado, que había vivido demasiado rápido. «Te ves bien, mami», me dijo, aunque las dos sabíamos que era mentira. Yo también había cambiado. Había envejecido 10 años en esos 2 años de separación. Tenía nuevas arrugas alrededor de los ojos, canas que antes no tenía, y una tristeza permanente que ningún maquillaje podía disimular. «¿Cómo has estado, mi amor?», le pregunté, aunque tenía miedo de la respuesta. «Mejor», mintió. «Ana y yo terminamos. Estoy intentando estar limpia otra vez». Hablamos durante 2 horas, pero fue una conversación superficial, llena de silencios incómodos y verdades a medias. Ella me contó sobre el trabajo que tenía en una tienda de ropa, yo le conté sobre los nuevos proyectos de la empresa. Ninguna de las dos habló sobre lo realmente importante, el dolor, la culpa,
el amor roto que seguía ahí pero que ya no sabíamos cómo expresar. Al final, cuando ya nos íbamos a despedir, Lucía me pidió dinero prestado. Solo 5,000 pesos, dijo, para pagar el depósito de un nuevo departamento. Yo sabía que era mentira, sabía que probablemente lo usaría para drogas, pero se lo di de todas formas. Porque una parte de mí seguía esperando que esta vez fuera diferente. Después de eso, comenzamos a vernos ocasionalmente. Una vez al mes, a veces menos. Siempre en lugares públicos, siempre con esa sensación de que estábamos actuando para un público invisible. Lucía siempre necesitaba dinero para algo, el departamento, el trabajo, la comida, una emergencia médica. Y yo siempre se lo daba, porque cada vez que decía que no, ella desaparecía por semanas. Era un chantaje emocional, y las dos lo sabíamos. Pero yo estaba tan desesperada por mantener algún tipo de contacto con mi hija que aceptaba esas reglas crueles. Pagaba por el privilegio de verla, de saber que estaba viva, de escuchar su voz aunque ya no me dijera nada real. Los años pasaron así. Lucía entraba y salía de mi vida como una marea impredecible. A veces parecía estar mejor, limpia, con planes para el futuro. Otras veces aparecía claramente drogada, desesperada, pidiendo dinero para saldar deudas que nunca especificaba completamente. Yo vivía en una montaña rusa emocional constante, nunca sabiendo qué versión de mi hija iba a encontrar en cada encuentro. Pero había algo que nunca cambió, yo seguía siendo su madre, y ella seguía siendo mi hija. A pesar de todo el dolor, toda la decepción, todo el dinero perdido en un pozo sin fondo, yo seguía amándola con una intensidad que me asustaba. Era un amor que me hacía daño, que me quitaba el sueño, que me hacía tomar decisiones que sabía que eran equivocadas. Pero era el único amor real que tenía en mi vida. A los 58 años, comencé a pensar seriamente en el futuro. Mi empresa valía más de $100 millones. Tenía propiedades en varios países, inversiones diversificadas, una fortuna que había crecido más allá de mis sueños más ambiciosos de juventud. Pero no tenía familia real. No me había casado nunca, no tenía otros hijos, mis padres habían muerto años atrás. Solo tenía a Lucía. Y Lucía tenía 28 años y seguía perdida. Fue entonces cuando tomé la decisión que me trajo hasta este momento. Decidí que iba a dejarle toda mi fortuna a Lucía. No porque creyera que la iba a usar bien. No porque pensara que se había curado mágicamente de sus adicciones. Sino porque era mi hija, y a pesar de todo, seguía siendo la razón por la que había construido todo esto. Pero no era tan ingenua. Yo sabía exactamente qué iba a pasar cuando Lucía tuviera acceso a tanto dinero de una vez. Sabía que probablemente lo perdería todo en cuestión de meses, tal vez semanas. Sabía que las personas que la rodeaban se iban a aprovechar de ella, que iba a ser una víctima fácil para estafadores, dealers y oportunistas de todo tipo. Pero también sabía algo más, que si no lo hacía, si dejaba mi dinero a alguna fundación benéfica o se lo donaba al gobierno, me iba a morir con el remordimiento de no haber intentado salvar a mi hija una última vez. Porque tal vez, solo tal vez, tener seguridad financiera absoluta le daría la oportunidad de buscar la ayuda que necesitaba sin la presión de la supervivencia diaria. Era una apuesta desesperada, y las probabilidades estaban en mi contra. Pero era lo único que me quedaba por intentar. Preparé todo con mucho cuidado. Contraté a los mejores abogados del país para estructurar la herencia de manera que Lucía tuviera acceso inmediato a una parte sustancial del dinero, pero que el resto se liberara gradualmente durante varios años. Establecí fideicomisos, cuentas protegidas, inversiones que no se podían tocar sin la supervisión de un consejo de administración. Hice todo lo que pude para proteger el dinero de ella misma. Pero al final, sabía que no iba a ser suficiente. Porque había aprendido algo devastador durante todos esos años de luchar por mi hija. No puedes salvar a alguien que no quiere ser salvado. No puedes amar a alguien lo suficiente como para curarlo. No puedes comprar la sobriedad, no puedes forzar la felicidad, no puedes construir un muro de dinero lo suficientemente alto como para proteger a alguien de sus propios demonios. Pero tenía que intentarlo una vez más. La llamé un viernes por la tarde. Lucio, necesito verte. Es importante. Su voz sonaba bien, sobria, y eso me dio un poco de esperanza. Habíamos estado viéndonos más regularmente los últimos meses, y ella parecía estar en uno de sus periodos buenos.
Nos encontramos en mi oficina al día siguiente. Era un sábado soleado de febrero, y los rayos de sol que entraban por las ventanas grandes hacían que todo se viera dorado y cálido. Lucía llegó puntual, vestida con ropa limpia y el cabello recién lavado. Por un momento, sentada frente a mi escritorio, pude ver a la mujer hermosa e inteligente que podría haber sido en otras circunstancias. ¿De qué querías hablarme, mami?, me preguntó, y había algo en su voz que me hizo pensar que sospechaba que esto no era una reunión ordinaria. Le expliqué sobre la herencia. Le mostré los documentos, le expliqué las cifras, le hablé sobre las protecciones que había establecido. Mientras yo hablaba, vi cómo sus ojos se iban abriendo más y más, cómo su respiración se volvía más rápida, cómo sus manos comenzaban a temblar ligeramente. ¿Estás enferma?, fue lo primero que me preguntó cuando terminé de explicar. Te vas a morir. No, mi amor. Estoy bien. Solo, quiero tener la tranquilidad de saber que estás protegida cuando yo ya no esté aquí. Era una mentira a medias. Si estaba enferma, pero no de algo que me fuera a matar pronto. Tenía diabetes tipo 2, presión alta, y el estrés de décadas había cobrado su precio en mi cuerpo. Pero los médicos decían que podía vivir muchos años más si me cuidaba. La verdad era más complicada. Estaba cansada. Cansada de pelear, cansada de esperar, cansada de vivir en el limbo emocional donde había estado los últimos años. Quería hacer esto mientras todavía tenía la fuerza para hacerlo bien, mientras todavía podía asegurarme de que Lucía entendiera mis intenciones. Pero hay una condición, le dije, y vi cómo su expresión cambiaba inmediatamente. Tienes que prometerme que vas a buscar ayuda. Terapia, rehabilitación, lo que necesites. Este dinero no es para financiar tu autodestrucción. Es para darte la oportunidad de construir una vida real. Lucía me miró en silencio durante varios minutos. Podía ver que estaba procesando la información, calculando las posibilidades, tal vez ya planeando qué iba a hacer con tanto dinero. Cuando finalmente habló, su voz era suave pero decidida. Te lo prometo, mami. Esta vez va a ser diferente. Las mismas palabras que había escuchado docenas de veces antes. Pero esta vez, quería creerle. Necesitaba creerlo. Firmamos los papeles un martes. El proceso tomó toda la mañana, con abogados explicando cláusulas, notarios validando firmas, y un equipo de contadores transfiriendo fondos y propiedades. Cuando terminamos, Lucía era oficialmente una de las mujeres más ricas del país. La abracé antes de que se fuera de la oficina. Fue un abrazo largo, silencioso, lleno de todas las palabras que no habíamos sabido decirnos durante años. Sentí su cuerpo delgado contra el mío, aspiré el olor de su cabello, traté de memorizar esa sensación porque algo dentro de mí sabía que podría ser la última vez. Te amo, mi niña, le susurré al oído. Sin importar lo que pase, siempre vas a ser mi bebé. Yo también te amo, mami, me respondió, y por primera vez en años, su voz sonaba como la de mi hija pequeña. Se fue esa tarde con una sonrisa que no había visto en su cara desde que era adolescente. Llevaba consigo los documentos que la convertían en millonaria, y yo me quedé en mi oficina ahora prácticamente vacía, viendo por la ventana cómo se alejaba en un taxi. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta el amanecer, sentada en mi sala, rodeada de cajas con las pocas pertenencias personales que había decidido conservar. El departamento se sentía como un mausoleo, lleno de recuerdos de una vida que ya no existía. Al día siguiente, mi secretaria llegó temprano a la oficina, como siempre. Pero cuando intentó contactar a Lucía para confirmar algunos detalles de la transferencia de propiedades, su teléfono estaba fuera de servicio. Cuando enviamos a alguien al apartamento que ella había mencionado como su nueva dirección, nadie sabía de qué les hablábamos. Cuando contactamos a los bancos para verificar las primeras transacciones, descubrimos que había retirado el máximo permitido en efectivo y había transferido grandes sumas a cuentas que no pudimos rastrear. Lucía había desaparecido. Pero yo ya lo esperaba. Porque durante todos esos años de dolor, todas esas noches de insomnio, todas esas veces que pagué sus deudas y limpié sus desastres, había aprendido algo fundamental sobre mi hija, que su adicción era más fuerte que su amor por mí, que su necesidad de escapar era más poderosa que su deseo de estar bien, que no importaba cuánto dinero le diera, cuántas oportunidades le creara, cuánto amor le ofreciera, ella siempre iba a elegir las drogas por encima de todo lo demás.
Y había hecho las paces con esa realidad. Porque verán, yo no le dejé mi fortuna a Lucía esperando que la usara sabiamente. Se la dejé sabiendo exactamente qué iba a hacer con ella. Se la dejé porque quería que tuviera la oportunidad de tocarse el fondo a su propio ritmo, sin que yo estuviera ahí para rescatarla una vez más. Se la dejé porque después de años de ser su salvavidas, había decidido que tenía derecho a ahogarse si eso era lo que realmente quería. Era mi regalo final para ella, la libertad absoluta de destruirse sin que nadie la detuviera. Y también era mi regalo final para mí, la libertad de dejar de ser responsable por salvar a alguien que no quería ser salvado. Ahora, 3 días después, estoy sentada en esta oficina vacía, sabiendo que en algún lugar del mundo mi hija está probablemente gastando su herencia en drogas, en fiestas, en personas que se van a aprovechar de ella hasta que no quede nada. Y por primera vez en años, no siento la urgencia desesperada de salir a buscarla, de rescatarla, de traerla de vuelta a casa. Porque ya no es mi responsabilidad. Durante 28 años, dediqué mi vida entera a intentar salvar a mi hija. Sacrifiqué relaciones, oportunidades, mi propia felicidad, mi propia salud mental. Construí una fortuna pensando que algún día podría comprarle la salvación. Pero al final, entendí que nadie puede salvarse por otra persona. La salvación es una decisión personal, y Lucía tomó la suya hace mucho tiempo. No sé si alguna vez volveré a verla. No sé si va a quemar todo el dinero en 6 meses o si tal vez, por algún milagro, va a usarlo para encontrar el camino de vuelta a una vida real. No sé si va a morir joven y sola en algún callejón, o si va a despertar un día y decidir que quiere vivir más de lo que quiere escapar. Lo que sí sé es que ya hice todo lo que podía hacer. Le di vida, le di amor, le di oportunidades, le di dinero, le di perdón infinito. Le di todo lo que tenía para dar, y al final también le di la cosa más difícil de todas, la libertad de elegir su propio destino, aunque esa elección me destrozara el corazón. Tal vez piensen que soy una madre terrible por dejar que mi hija se destruya. Tal vez piensen que debería seguir luchando, que debería seguir intentando rescatarla. Pero después de todos estos años, he aprendido que el amor no siempre significa aferrarse. A veces, el amor significa soltar. A veces, la única manera de salvar tu propia vida es dejar de intentar salvarla de otra persona. Mañana me mudo a un apartamento pequeño cerca de la playa. Vendí lo poco que me quedaba de la empresa, y con ese dinero voy a vivir modestamente pero cómodamente el resto de mis días. Voy a aprender a pintar, como siempre quise hacer cuando era joven pero nunca tuve tiempo. Voy a leer libros enteros sin interrupciones. Voy a caminar por la arena todas las mañanas. Voy a cocinar comidas pequeñas solo para mí, voy a dormir 8 horas seguidas sin pesadillas. Voy a aprender a vivir para mí misma después de décadas de vivir para otra persona. Y si algún día Lucía decide que quiere una vida diferente, si algún día toca a mi puerta sobria y dispuesta a sanar de verdad, yo voy a estar aquí. Pero ya no voy a ser la madre desesperada que rescata y suplica y ruega. Voy a ser una mujer que aprendió a quererse a sí misma lo suficiente como para no perderse en el intento de salvar a alguien más. Porque al final, después de todos estos años de dolor, entendí algo que me tomó demasiado tiempo aprender, que no puedes amar a alguien más de lo que te amas a ti misma sin destruirte en el proceso. Quedar sin límites no es amor, es autodestrucción. Que ser madre no significa sacrificar tu propia vida en el altar de los errores de tu hijo. Y que a veces, la decisión más amorosa que puedes tomar es dejar ir. Así que sí, le dejé mi fortuna a mi hija sabiendo que iba a desaparecer al día siguiente. Porque ya había aprendido que no importa cuánto dinero le diera, cuántas oportunidades le creara, o cuánto amor le ofreciera, ella siempre iba a elegir su adicción por encima de todo lo demás. Y había llegado el momento de dejar de pelear una guerra que nunca iba a ganar. Ahora estoy libre. Libre del peso de ser responsable por las decisiones de otra persona. Libre de la culpa constante de no hacer lo suficiente. Libre de la esperanza desesperada que me mantenía despierta cada noche. Libre de amar a alguien que no sabía cómo amarme de vuelta. Y tal vez eso suene cruel o egoísta. Pero después de 62 años en este mundo, después de 40 años construyendo imperios y 28 años intentando salvar a mi hija, creo que me he ganado el derecho de ser egoísta. Me he ganado el derecho de elegir mi propia felicidad por encima del caos de otra persona. Por primera vez en décadas, el futuro me pertenece solo a mí. Y eso no me da tristeza. Me da paz.
Han pasado 8 meses desde que Lucía desapareció con mi fortuna. 8 meses viviendo en este pequeño apartamento frente al mar, donde el sonido de las olas me despierta cada mañana y me arrulla cada noche. 8 meses aprendiendo a vivir en silencio, sin el teléfono sonando a las 3 de la madrugada, sin la ansiedad constante de esperar malas noticias, sin la culpa que me carcomía el estómago cada vez que respiraba. Al principio, pensé que la paz iba a ser más difícil de conseguir. Después de décadas viviendo en estado de alerta permanente, esperé que mi cuerpo tardara más en relajarse, que mi mente siguiera corriendo hacia los peores escenarios posibles. Pero fue sorprendentemente fácil dejar ir la costumbre de sufrir. Como si mi alma hubiera estado esperando el permiso para descansar, y al dárselo, simplemente se hundió en un alivio profundo que no sabía que necesitaba. Las mañanas aquí tienen un ritmo diferente. Me levanto cuando mi cuerpo quiere despertarse, no cuando una alarma me obliga a hacerlo. Preparo café en esa pequeña cafetera italiana que compré en el mercado del pueblo, y me siento en el balcón a ver cómo el sol pinta el agua de colores dorados y naranjas. El aire salado me llena los pulmones, y por primera vez en años, respiro sin sentir que se me está acabando el oxígeno. Aprendí a pintar, como me había prometido. Mis primeros intentos fueron desastrosos, manchas informes que no se parecían a nada reconocible. Pero había algo liberador en crear algo feo, en no tener que ser perfecta, en no tener que producir algo que tuviera valor monetario o que impresionara a alguien. Mis cuadros son terribles, pero son míos. Y eso es suficiente. La señora que vive en el apartamento de al lado, Rosa, se convirtió en algo parecido a una amiga. Tiene 70 años, enviudó hace 5, y tiene esa sabiduría tranquila que solo viene después de haber perdido lo suficiente como para valorar lo que queda. Tomamos té juntas algunas tardes, y hablamos de cosas simples, el clima, las flores de su jardín, los gatos callejeros que alimenta cada noche. Nunca me pregunta sobre mi pasado, y yo nunca le cuento sobre Lucía. Es un entendimiento tácito que ambas apreciamos. Un día, mientras caminaba por la playa como hago cada mañana, encontré un teléfono celular medio enterrado en la arena. Era un modelo viejo, con la pantalla rajada, probablemente llevaba semanas ahí. Lo llevé a casa y logré encenderlo. Tenía solo un número en la lista de contactos: mamá. Durante horas me quedé mirando ese teléfono, preguntándome si sería de algún joven que había perdido el contacto con su madre, si habría una mujer en algún lugar esperando una llamada que nunca iba a llegar. Al final lo llevé a la estación de policía local, pero algo sobre encontrarlo me hizo pensar en todas las madres que hay en el mundo, sentadas junto a teléfonos que nunca suenan, esperando voces que nunca regresan. No he sabido nada de Lucía desde que se fue. No he contratado investigadores privados, no he intentado rastrearla, no he preguntado a sus viejos conocidos si saben algo de ella. Fue una decisión consciente y difícil, pero necesaria. Porque parte de soltar a alguien es también soltar la necesidad de saber qué está haciendo con su libertad. A veces, en las noches muy silenciosas, cuando el viento del mar se calma y solo se escucha el murmullo suave de las olas, me permito preguntarme dónde estará. Si habrá encontrado nuevos amigos que se aprovechen de su dinero, si estará viviendo en hoteles caros o en lugares peligrosos, si habrá probado drogas nuevas y más destructivas, si se habrá hecho daño de maneras que yo ni siquiera puedo imaginar. Pero esos pensamientos ya no me paralizan como antes. Llegan, los reconozco, y los dejo ir como nubes que pasan por un cielo despejado. Hay algo que nunca le conté a nadie sobre el día que firmamos los papeles de la herencia. Después de que Lucía se fue de la oficina, después de ese abrazo que sabía que podía ser el último, me quedé sola revisando los documentos una vez más. Y encontré algo que ella había escrito en el margen de una de las páginas, con esa letra pequeña y apretada que tenía desde niña: gracias por dejarme ir, mami. No sé cuándo lo escribió, si fue mientras estábamos revisando las cláusulas o si fue al final, cuando estaba firmando. No sé si lo hizo conscientemente o si fue un impulso automático. Pero esas 5 palabras me dijeron más que todas las conversaciones que habíamos tenido en años. Me dijeron que ella también sabía que esto era una despedida, que también entendía que el dinero no era realmente sobre el dinero, sino sobre la libertad. La suya y la mía. Esa nota pequeña, que guardé en mi cartera y que saco a veces cuando necesito recordar por qué tomé las decisiones que tomé, me confirmó algo que sospechaba pero que no me había atrevido a admitir, que Lucía también estaba cansada. Cansada de decepcionar, cansada de ser rescatada, cansada de ver el dolor en mis ojos cada vez que la miraba. Que tal vez, para ella también,
Este era un acto de amor. Un permiso mutuo para dejar de lastimarnos tratando de ser algo que nunca podríamos ser la una para la otra. Un martes por la tarde, mientras estaba en el mercado comprando vegetales para la cena, una mujer joven se me acercó. Tenía el cabello teñido de azul, piercings en las orejas, y esa manera de vestirse que gritaba rebeldía adolescente tardía. Pero sus ojos tenían esa mirada perdida que reconocería en cualquier lugar. ¿Usted es Carmen Rodríguez?, me preguntó, y mi corazón se detuvo por un segundo. Pensé que tal vez era alguien que conocía a Lucía, que tal vez traía noticias que no quería escuchar. Sí, soy yo. Mi nombre es Andrea. No sé si se acuerde de mí, pero hace como 5 años usted me ayudó. Yo estaba muy mal, y usted pagó mi rehabilitación. No la recordaba. Durante todos los años que doné dinero a centros de rehabilitación y programas para jóvenes en riesgo, ayudé a cientos de personas cuyas caras se difuminaron en mi memoria. Pero ella me recordaba a mí. Quería agradecerle, continuó, y noté que sus manos temblaban ligeramente. Llevo 3 años limpia. Terminé la universidad, tengo un trabajo, estoy comprometida con un hombre bueno. Y nada de eso habría sido posible sin esa oportunidad que usted me dio. Me mostró fotos en su teléfono, ella en una ceremonia de graduación, abrazando a un joven que la miraba con adoración, en una oficina moderna donde aparentemente trabajaba. Era una persona completamente diferente a la que debe haber sido cuando yo la ayudé, pero había algo en sus ojos que seguía siendo vulnerable, que me decía que la sobriedad era algo que tenía que elegir cada día. ¿Por qué lo hizo?, me preguntó. Quiero decir, usted no me conocía. No tenía ninguna razón para ayudarme. La pregunta me tomó por sorpresa, porque nunca había reflexionado conscientemente sobre mis motivaciones para esas donaciones. Siempre había pensado que era solo culpa, un intento de compensar por no poder salvar a mi propia hija ayudando a las hijas de otras personas. Porque creía que todos merecen una segunda oportunidad, le respondí, aunque mientras lo decía me di cuenta de que no era completamente cierto. Y porque a veces ayudar a otros es la única manera de ayudarnos a nosotros mismos. Después de que se fue, me quedé en el mercado por mucho tiempo, rodeada del bullicio de la gente comprando comida para sus familias, del olor a frutas maduras y pescado fresco, del sonido de vendedores gritando sus ofertas. Y por primera vez en meses, lloré. No de tristeza, sino de algo más complejo. De gratitud, tal vez, de saber que aunque no pude salvar a mi propia hija, había contribuido a salvar a alguien más. De alivio, de entender que el dolor que había vivido no había sido completamente en vano. Esa noche, escribí una carta que nunca voy a enviar. Una carta para Lucía, diciéndole todas las cosas que nunca supe cómo decirle cuando estaba aquí. Le escribí sobre lo orgullosa que estoy de la niña inteligente y curiosa que fue, sobre lo mucho que la amé incluso en los momentos más oscuros, sobre cómo espero que algún día encuentre la paz que yo encontré al dejarla ir. Le escribí sobre Andrea, sobre cómo conocerla me hizo entender que el amor a veces toma formas que no reconocemos hasta años después. Cuando terminé la carta, la quemé en la chimenea pequeña de mi sala. Vi cómo las palabras se convertían en humo que subía hacia el techo y se perdía en la noche. Era otra forma de soltar, otra manera de honrar lo que había sido sin aferrarme a lo que ya no podía ser. Hace 2 semanas empecé a trabajar como voluntaria en un centro comunitario del pueblo. Ayudo a mujeres mayores a aprender a usar computadoras, a navegar por Internet, a videollamar a sus hijos que viven lejos. Es un trabajo simple, sin la presión y la complejidad de manejar empresas multinacionales, pero tiene una satisfacción inmediata que había olvidado que existía. Cuando una señora de 80 años logra finalmente ver la cara de su nieta en la pantalla, cuando otra mujer consigue aplicar para beneficios del gobierno que no sabía que podía recibir, hay una alegría pura en sus ojos que me recuerda por qué vale la pena levantarse cada mañana. Una de las mujeres que viene al centro, Esperanza, me contó que su hijo murió de una sobredosis hace 2 años. Tenía 35 años, 2 hijos pequeños, y había estado luchando contra las adicciones desde la adolescencia. Lo intenté todo, me dijo mientras le enseñaba a usar el correo electrónico. Clínicas, terapias, medicamentos, incluso brujos y curanderos. Gasté todos mis ahorros, vendí mi casa, me endeudé hasta el cuello. Y al final, él murió solo en un callejón, y yo me quedé sin nada. Su historia me sonaba familiar, pero había algo diferente en la manera como la contaba.
No tenía esa desesperación que yo había cargado durante años, esa culpa que devora desde adentro. Tenía tristeza, sí, pero también una especie de aceptación serena que me daba curiosidad. ¿Cómo logró hacer las paces con eso?, le pregunté. Entendí que yo no maté a mi hijo, me respondió, sin dejar de mirar la pantalla donde practicaba escribir un mensaje para su hermana. Las drogas lo mataron. Su enfermedad lo mató. Su incapacidad de pedir ayuda lo mató. Pero yo no. Yo lo amé lo mejor que supe, y eso es lo único de lo que puedo estar segura. Sus palabras me acompañaron durante días. Porque durante todos estos meses de paz, había una pequeña parte de mí que seguía preguntándose si había tomado la decisión correcta, si había sido una madre terrible por dejar ir a Lucía cuando tal vez había una cosa más que podría haber intentado. Pero hablar con Esperanza me ayudó a entender que hay una diferencia entre rendirse y aceptar. Rendirse es dejar de intentar cuando todavía hay esperanza real. Aceptar es reconocer cuando has hecho todo lo que está en tu poder y el resultado está fuera de tu control. Anoche soñé con Lucía por primera vez en meses. En el sueño, ella tenía 5 años otra vez, y estábamos en un parque que frecuentábamos cuando era pequeña. Había columpios oxidados, un tobogán de metal que se calentaba demasiado en el verano, y bancas de madera donde yo me sentaba a trabajar en mi laptop mientras ella jugaba. En el sueño, Lucía corría hacia mí con esa sonrisa enorme que iluminaba toda su cara, pero cada vez que estaba a punto de alcanzarme, se desvanecía como humo. Al principio, en el sueño, yo corría detrás de ella, desesperada por atraparla. Pero después de un tiempo, me cansé de correr. Me senté en una de las bancas y simplemente la observé jugar, apareciendo y desapareciendo, riendo con esa risa cristalina que no había escuchado en años. Y fue hermoso solo mirarla ser feliz, aunque fuera inalcanzable. Desperté con una sensación extraña de completitud, como si algo que había estado roto durante años finalmente hubiera encontrado su lugar. No era que hubiera dejado de extrañar a mi hija, o que hubiera dejado de amarla. Era que había aprendido a sostener ese amor sin que me destruyera, a honrar lo que habíamos sido sin aferrarme a lo que nunca podríamos ser. Hoy es sábado, y como todos los sábados, voy a caminar hasta el muelle donde los pescadores traen sus capturas del día. Hay un hombre mayor, don Miguel, que vende el pescado más fresco del pueblo. Siempre me guarda un pedazo de róbalo que cocino con hierbas que cultivo en mi pequeño jardín del balcón. Es una rutina simple, predecible, y me encanta esa predictibilidad después de décadas de caos. Mientras camino hacia el muelle, pienso en todas las versiones de mí misma que he sido, la joven desesperada que llegó a la ciudad sin nada, la madre soltera que trabajaba hasta el agotamiento, la empresaria exitosa que construyó un imperio, la mujer destrozada que perdió a su hija a las drogas, y ahora esta, la mujer que aprendió a vivir para sí misma. Cada versión fue necesaria para llegar a esta. Cada dolor fue el precio que tuve que pagar para obtener la sabiduría que tengo ahora. Si pudiera hablar con mi yo más joven, con esa muchacha de 23 años que sostenía a su bebé recién nacida y le prometía que nunca le faltaría nada, le diría que el amor verdadero no es dar sin límites. Le diría que proteger a alguien de las consecuencias de sus decisiones no es amor, es control disfrazado de cuidado. Le diría que a veces la cosa más amorosa que puedes hacer es dejar que alguien se caiga, incluso si esa caída los destruye. Pero también le diría que no se arrepintiera de nada. Que cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada peso gastado tratando de salvar a su hija, fue importante. No porque haya cambiado el resultado final, sino porque le enseñó que era capaz de amar con una intensidad que pocas personas experimentan en toda una vida. Que le dio la oportunidad de ser el tipo de madre que ella hubiera querido tener, incluso si al final no fue suficiente. El sol está empezando a ponerse mientras regreso a casa con mi pescado fresco y algunos tomates que compré en el mercado. Mi apartamento pequeño me espera, con mis cuadros terribles en las paredes, mis libros apilados en la mesa de la sala, mi balcón donde las plantas que cuido crecen lentamente hacia el sol. Es una vida simple, pero es mía. Completamente mía. Y por primera vez en 62 años, eso es suficiente. Tal vez Lucía esté bien en algún lugar, tal vez haya encontrado la manera de usar el dinero para construir algo hermoso. Tal vez esté mal, tal vez haya quemado todo en meses de autodestrucción espectacular. La verdad es que ya no importa. Lo que importa es que las dos somos libres ahora. Libres de las expectativas que nos estaban matando, libres de los roles que nos habían definido durante demasiado tiempo, libres de la dinámica tóxica que llamábamos amor pero que era más parecida a una adicción mutua.
Esta noche voy a cocinar mi pescado con ajo y limón, voy a abrir una botella de vino blanco que he estado guardando para una ocasión especial, y voy a brindar por todo lo que perdí y todo lo que gané en el proceso. Voy a brindar por la mujer que fui y por la mujer que soy ahora. Voy a brindar por Lucía, donde quiera que esté, y por la esperanza de que algún día ella también encuentre su propia versión de paz. Y después voy a dormir 8 horas seguidas, sin pesadillas, sin sobresaltos, sin el teléfono sonando en la madrugada. Voy a dormir el sueño profundo de alguien que finalmente aprendió la diferencia entre amar y sufrir, entre dar y perderse, entre ser madre y ser mujer. Porque al final, después de todo, logré salvar una vida. La mía.